Adelante el Señor. Qué lindo es el Señor. Así que denle un fuerte aplauso a Cristo, déselo fuerte. Y póngase de pie en esta preciosa mañana del Señor. Y busque su Biblia. Mi alma adora a Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a considerar el versículo 9 en adelante. Génesis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Saludamos de manera especial al pastor general, pastor Mi alma adora a Jesús, y también al presidente de la organización Bethesda, pastores que hemos aprendido a amar, igual que a todos los que han compartido con nosotros en estos días, aunque hemos compartido poquitos días, pero ciertamente hemos aprendido a amar a estos pastores humildes del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 9, mire lo que dice la Biblia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Estas son las generaciones de Noé, varón justos. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca y de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Repito, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Vamos a estar predicando en esta preciosa mañana bajo el tema para que funcione. Acompáñame al cielo. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora, mi Dios. Venimos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. No te pido que me quites, sino que me pongas, que uses mis labios, mi corazón, y que me des la sabiduría para explorar este mensaje que me diste mientras hablaba contigo. Glorifícate en esta hora. Necesitamos que nos hables. Necesitamos recibir tus instrucciones, Señor. Yo me encargo de darte la gloria, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Esta manzota la vaca Italia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que tú, Padre amado, permitas que esta palabra que tú has de portar a nuestros oídos, nosotros podamos grabarle la tabla de nuestros corazones. Máxime en esta recta final que nos ha tocado vivir, sabiendo y reconociendo que la trompeta está a punto de sonar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Se puede sentar. Para que funcione. Fíjese que yo todavía estoy gateando en esto del evangelio. Llevo 14 años. En estos 14 años fuimos evangelistas por 9 años. Primero fuimos ovejas, después fuimos evangelistas, después Dios nos llamó a pastor y después nos llama a presidir una organización, un concilio donde presidimos a varios pastores a nivel mundial. Y fíjese que cuando yo comencé, todas las obras que Dios entregó en mis manos, todos los ministerios que Dios entregó en mis manos, yo comencé a evaluar los ministerios que habían sido antes que yo. Por ejemplo, cuando Dios me entregó el ministerio de evangelista, yo comencé, mi alma adora a Jesús, a evaluar los ministerios que habían
evangelísticos que habían triunfado y comencé a evaluar los ministerios evangelísticos que habían fracasado. Uno de los ministerios evangelísticos que más estudié fue el ministerio de G. Ávila. Un ministerio que al sol de hoy mi alma adora a Jesús, todavía él ya no estando sigue latente. Pero también comencé a estudiar ministerios que no mencionamos el nombre por ética, que fracasaron, que duraron cortos tiempos. También cuando Dios me da la emisora, comencé a estudiar las emisoras Mi Alma Adora a Jesús, que han sido emisoras que han sido fructíferas espiritualmente hablando. Comencé a buscar qué ellos hacían para que se hubieran mantenido estables en el medio de todos estos tiempos. Así también automáticamente cuando Dios me llama al pastorado, comencé a estudiar, a evaluar pastores que llevan muchos tiempos en el pastorado y sus ministerios espiritualmente hablando son fructíferos. Recuerdo que uno de los ministerios que estudié fue el ministerio del pastor Julio Rivas, hombre que amamos y respetamos. Estudié como este hombre desde que comenzó hasta hoy, todavía sigue teniendo Mi Alma Adora a Jesús, un testimonio intachable, un ministerio intachable. Recuerdo que después Dios me entrega la asociación, el concilio, y comienzo yo también a estudiar los concilios que han sido efectivos, los concilios que han sido duraderos, pero también estudié los concilios que han fracasado, que tristemente son muchos. Y algo me di cuenta, mi alma adora a Jesús, que para poder alcanzar lo que estos hombres alcanzaron, tenemos que entender las coordenadas de Dios. Tenemos que guardar las coordenadas de Dios. Fíjese que lo primero que a mí me sorprendió cuando me convertí es que empezaron a predicarme tantos dioses diferentes. Algunos me decían que Dios era así, otros me decían que Dios era así. Y yo recuerdo que en los pininos, en los comienzos de mi ministerio, estaba confundido. Le dije, Señor, pero ¿cuál tú eres? Porque es que aquellos dicen que tú eres así, aquellos dicen que esto es santidad, estos dicen que esto es santidad, aquellos dicen que Dios, tú lo que mires es el corazón, aquellos dicen que no. Y comencé, mi alma adora a Jesús, a entrar en un debate espiritual. Pero recuerdo que en un retiro el Señor me dijo, mi siervo, aquellos pueden decir lo que quieran decir, los otros pueden decir lo que quieran decir, pero hay dos cosas que tú tienes que estar pendiente: es a las coordenadas de mi palabra y a las matemáticas. Y yo recuerdo, mi alma adora a Jesús, que cuando Dios me dijo la palabra matemática, eso me estuvo raro. Yo le dije, Señor, pero explícame, ¿cómo que matemática? Y el Señor me dijo, tienes que estudiar mi matemática. ¿Qué son las matemáticas? Bueno, las matemáticas son los números. Un número en ciencia es lo que representa una cantidad o una magnitud. Los números son el comportamiento que valida las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas es la ciencia deductiva que estudia los números. La matemática es infalible. Cuando buscamos la palabra infalible significa que no se puede fallar ni equivocar. Las matemáticas no pueden fallar ni pueden equivocarse. Bueno, 2 más 2 es 4 en Guatemala, es 4 en Puerto Rico, es 4 en Japón, es 4 en Afganistán. Quiere decir que el hombre, mi alma adora a Jesús, puede trastocar todo, puede cambiar todo menos las matemáticas. Dios me decía, mi siervo, tienes que estar pendiente a mis matemáticas. ¿Cuáles son las matemáticas de Dios? Bueno, la Biblia dice en Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiere decir que la Biblia es clara matemáticamente cuando dice que muchos se perderán, pero pocos se salvarán.
Repito, la matemática es clara. Muchos se perderán y pocos se salvarán. Escuche bien, la palabra mucho en el hebreo significa polus, que es la mayor parte. Yo no sé si usted le va a hacer falta un vaso de agua después que diga esto para bajar esta vianda. Pero las matemáticas de Dios dicen que la mayoría de la iglesia se pierde. Repite. Las matemáticas dicen que la mayoría de la iglesia se pierde, y cuando hablo de la iglesia en general. Le dijeron, Señor, muchos se salvarán. Y el Señor dijo, póngamela ahí, gracias, pastor. Muchos procurarán, pero serán pocos. La palabra procurar en el hebreo significa adorar. Quiere decir que muchos adoran a Dios, pero son pocos los que viven como ese Dios reclama. O sea, Dios me estaba diciendo, olvídate lo que dice fulano, olvídate lo que dice mengano, esté pendiente a mis matemáticas, trata de quedarte en el grupo de los pocos. Cuando buscamos la palabra pocos en el hebreo significa residuo. Un residuo es casi nada. La Biblia dice que se perderían como la arena en el mar. Quiere decir entonces que eso, mi alma adora a Jesús, me preocupó, porque la Biblia habla de unas matemáticas que nadie las va a poder cambiar. Escuche bien, Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? Escuche bien, en ese nadie estamos todos nosotros también metidos. Yo creo que estos son los dos versículos que más preocupación me causaron a mí cuando yo me convertí. Dos versículos que me hicieron entender que las matemáticas de Dios nos dicen que la iglesia en general de hoy iba a tener un funcionamiento deprimente e inconstante. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que hoy, ¿verdad?, la iglesia de hoy, cuando habla de iglesia general, reclama un avivamiento, reclama un poderío sobrenatural, cuando las matemáticas nos dicen que si Cristo no viene nos perdemos todo. Cuando las matemáticas dicen, mi alma adora a Jesús, que si la trompeta no suena, ¿sabes qué? La iglesia se va a extinguir de la faz de la tierra. Quiere decir entonces que las matemáticas nos están diciendo que la iglesia de hoy tiene un mal funcionamiento. Un mal funcionamiento, mi alma adora a Jesús, que no es culpa del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo no puede tener ninguna obra de Dios. El diablo puede obstaculizarla. El diablo puede tratar, inventar, pero no puede detenerla. Porque por encima del alto hay otro más alto, y por encima de ese alto dice la Biblia que está el Dios Todopoderoso. El problema no es eso. El problema es que si en la lista de los culpables no está el diablo, que el Señor lo reprenda, tampoco puede estar Dios. Quiere decir, mi alma adora a Jesús, que Dios no tiene culpa de esas matemáticas, porque Dios es un Dios de constantes fabricaciones de obras y proyectos. Y si algo tenemos más que claro es que la efectividad de esos proyectos de Dios son inmutables. Le dije que la palabra inmutable significa inalterable. O sea, los proyectos de Dios nadie los puede alterar. Los proyectos de Dios nadie los puede detener. Si no, cuando usted llega al cielo, pregunta a nuestro hermano José, que Dios le dio en un sueño el proyecto que le iba a entregar. Se levantaron los hermanos, se levantó la mujer de Potifar, se levantó el diablo, pero nada pudo detener el proyecto de Dios de llevarlo donde él dijo que lo iba a llevar. Aún en la cárcel, José seguía creciendo, porque los proyectos de Dios son inalterables. La Biblia habla de un hombre llamado Daniel. Se levantaron los sátrapas para detener el proyecto de Dios con Daniel. Se levantaron los demonios, se levantó todo el mundo para tratar de detener lo que Dios quería con Daniel. Ni los leones pudieron detener lo que Dios quería hacer con Daniel, porque los proyectos de Dios son inalterables. Tanto que la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Y la palabra pensamiento en el hebreo significa obra ingeniosa. Una obra es una construcción ingeniosa. Y la palabra ingeniosa significa excelente y perfecta. Porque todo proyecto que Dios hace, mi alma adora a Jesús, ¿sabe qué? Es excelente y perfecto. Entonces, si todo proyecto que Dios hace es excelente y perfecto, ¿por qué la Biblia dice que muchos se perderán y pocos se salvarán? Tenemos que buscar quién es el culpable de destruir el proyecto de Dios. Pues yo quiero decirle que los culpables somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque para que esto funcione hay unas coordenadas escritas por Dios. Porque para que esto funcione hay unas coordenadas establecidas que yo no las puedo cambiar, que nadie las puede cambiar. Porque automáticamente cuando el hombre comienza a cambiarlas, mi alma adora a Jesús, la cosa deja de funcionar. ¿Usted sabe qué, hermano? Si algo yo estoy pendiente, y está mi hermano Ángel, es que en la emisora, es que en la asociación, es que en el pastorado se cumplan las coordenadas. Yo recuerdo que yo 9 años fui oveja. Y yo recuerdo que 9 años fui oveja de mi pastor Carlos W. Angulo. Un hombre de Dios que me enseñó la seriedad del evangelio. Un hombre de Dios que me enseñó la oración. Me enseñó el ayuno y sobre todas las cosas me enseñó a guardar el testimonio. Este hombre es como si fuera un padre para mí. Y él sabía, mi alma adora a Jesús, que yo había cogido en serio el evangelio. Y como él sabía que yo constantemente estaba viajando a evangelizar, muchas veces yo llegaba y él me llamaba y me decía: ¿estás bien, mi hijo? Yo le decía: sí, pastor, estoy bien. Era el lunes y estaba cansado. Algunas veces estaba 2 semanas predicando en diferentes países. Y recuerdo que el pastor me decía: tranquilo, si quieres que el martes quédate descansando, yo sé que estás trabajando para la obra del Señor. O sea, este pastor, mi padre, me estaba dando el permiso para que yo faltara el martes. Pero aunque él me estaba dando el permiso, yo sabía que faltar ese martes alteraba una coordenada. Repito, yo sabía que faltar ese martes alteraba una coordenada. ¿Qué es una coordenada? Una coordenada es un sistema de referencias que aclaran la viabilidad y la vitalidad de un proyecto. Repito, las coordenadas son las referencias que aclaran la viabilidad de un proyecto y la vitalidad de un proyecto. O sea, yo sabía que si yo faltaba ese martes, yo estaba trastocando la viabilidad de mi ministerio y la vitalidad de mi ministerio. ¿Qué coordenada? La coordenada que dice: no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Fíjese que mi pastor me estaba dando el permiso. Mi pastor me estaba diciendo que podía faltar. Pero sin embargo, mi alma adora a Jesús. Yo sabía que faltar constantemente los martes al culto de oración podía trastocar la vitalidad de mi proyecto. Porque ningún proyecto puede funcionar si no están ejecutándose al día las coordenadas. Sencillo. Constantemente yo traigo conferencias matrimoniales a mi iglesia y le digo que el problema de los matrimonios de hoy, que tristemente el divorcio está trastocando aún las iglesias, es porque los matrimonios han querido llevar el proyecto del matrimonio sin coordenadas. Cuando el matrimonio tiene coordenadas, escuche bien, es imposible que yo llegue a mi casa mañana y que mi esposa me diga: no quiero estar más contigo. Puede haber 1% de posibilidad que se haya endemoniado y no quiera estar más conmigo. Pero hay un 99%, ¿sabe qué? Que me dice que no. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto del matrimonio yo estoy cuidando de las coordenadas.
Las coordenadas que dicen que a mi esposa yo tengo que tratarla como vaso frágil. Las coordenadas que dicen que yo tengo que entregar a mi esposa como Cristo se entregó a la iglesia. O sea, diariamente mi vida como esposo tiene que estar sujeto a esas coordenadas. Diariamente yo tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil. Yo siempre le digo a mi congregación que si yo llamo a mi esposa ahora y le digo, cuando llegue a Puerto Rico mañana me buscas en el aeropuerto. Y quiero, mi alma adora a Jesús, que vayamos a una montaña que hay en Jayuya, porque nos vamos a tirar por un barranco. Usted lo puede coger como un chiste, pero yo le aseguro que si yo le digo a mi esposa que nos vamos a tirar por un barranco, ella me va a decir, vamos a tirarnos. Porque ella sabe que al final del barranco algo bueno hay para ella. Porque ella sabe que yo nunca voy a querer hacerle mal. Porque yo he guardado mis coordenadas. Al igual si ella me dice, papi, vamos a tirarnos por ese barranco, ¿tú sabes qué? Yo voy a tirarme. Porque ella ha guardado sus coordenadas de respetar a su esposo como cabeza del hogar. Y yo sé que lo que ella va a hacer conmigo al final es bien. Entonces hoy en día estamos viendo cómo los proyectos que Dios ha delineado no funcionan porque la gente, mi alma adora a Jesús, ha trastocado las coordenadas. El Señor le dijo a Noé, voy a hacer un arca. Usted sabe que ese arca, mi alma adora a Jesús, es tipología de la iglesia. Le explico por qué. Porque el arca de Noé se hizo para salvación, no se hizo para condenación. Y la iglesia que Dios creó, la hizo para salvación de las almas. Pero de nada vale, mi alma adora a Jesús, ese arca y esa iglesia si no funciona. Vemos que Dios le dice a Noé, hazte un arca de gofer. Pero le da las coordenadas para que ese arca funcione. Y le dice, de esta manera lo harás. Mira, hermano, escucha bien. Los pastores, ¿verdad?, que presiden esta organización. Escuche bien, yo les cobré a ustedes por venir para acá. Yo les cobré. ¿Y qué usted piensa? ¿Que yo soy el más espiritual y que tengo alas? No, lo que pasa es que esas son las coordenadas. Las coordenadas dicen dar por gracia lo que por gracia recibiste. Las coordenadas dicen que Pablo dijo que lo que él lo hacía gratuitamente. Yo estoy consciente de que el día que yo comience a cobrar por el evangelio, el arca se va a hundir. Porque trastoqué las coordenadas de Dios. Yo estoy consciente que el día que yo cambie mi alma adora a Jesús, la palabra del Señor, el arca se va a hundir. ¿Sabe por qué mi alma adora a Jesús? Porque la efectividad del arca no fue que lo construyó Noé. La efectividad del arca, mi alma adora a Jesús, no era que era de madera, puede haber sido de cemento. La efectividad del arca fue que Noé lo hizo según las coordenadas dadas por Dios. Fíjate que le digo, de esta manera lo harás. O sea, hay gente que viene al evangelio y piensan que nosotros podemos cambiar las coordenadas. No, hermano, que hay unas coordenadas. Le digo, de esta manera harás 300 codos la longitud. Dígame, lo que pasa es que fulano me está pidiendo un favor y yo quiero que usted me diga, ¿lo ayudo o no lo ayudo? Él me estaba hablando de un fulano que me había dado un par de puñaladas. Me estaba hablando de un fulano que tenía más trucos que el cinturón de Batman. O sea, él no estaba buscando un consejo. Él lo que estaba buscando, mi alma adora, que eso era una persona que le aprobara lo que él deseaba en su corazón hacer, que era no ayudarlo. Y recuerdo que me dijo, pastor, ¿qué usted cree que yo debo hacer? Recuerdo que me encontraba en Los Ángeles. Y cuando él me dijo si lo quería ayudar, automáticamente lo que me vino a la mente fue, chacho, no ayudes a ese diablo. Pero sin embargo, cuando tenía el deseo de decirle, no ayudes a ese diablo, me acordé de las coordenadas. Me acordé de que las coordenadas dicen que paguemos el mal con bien. ¿Usted sabe qué? Escuche bien. Un barco no se hunde
por un roto muy grande. Un barco comienza a hundirse por un orificio pequeño. Porque por ese orificio pequeño empieza a entrar el agua. Y el agua va entrando y entrando y entrando hasta que el agua, mi alma adora a Jesús, comienza a hundir la estructura del arca. Y muchas veces nosotros estamos pendientes a tantas cosas, hermanos, pero no estamos pendientes a las coordenadas. Cuando nosotros guardamos las coordenadas de Dios, cuando guardamos, mi alma adora a Jesús, la longitud que Dios nos manda a guardar, se supone que nuestro ministerio sea para siempre. No solamente le mandó a guardar la longitud, sino que también le mandó a guardar la anchura. Le dijo, mi alma adora a Jesús, escuche bien, de 50 codos hará su anchura. Y cuando buscamos la palabra anchura en el hebreo significa aumento y crecimiento. ¿Usted sabe qué, hermano? Cuando nosotros guardamos las coordenadas de Dios, automáticamente el crecimiento de Dios se va a dar en nosotros. Estamos entrando en una generación que está buscando el crecimiento a cuenta de trucos humanos, a cuenta, mi alma adora a Jesús, de movimientos carnales. Yo le voy a decir algo. Yo llevo 14 años en el evangelio, todavía estoy gateando. He visto mucho de parte del Señor. Hablaba con Ángel ayer y le decía, wow, Ángel, qué bueno Dios ha sido con nosotros. Solamente nuestra organización, pastor, lo que lleva son 5 años, igual que lo de ustedes que llevan 9 años. Y yo puedo ver el crecimiento que Dios ha dado a su organización. Pero si yo soy muy observador, ¿qué yo puedo observar? Bueno, que estos hombres de Dios están guardando las coordenadas. ¿Sabes cuántos ministerios empezaron como nosotros? ¿Tú sabes cuántos ministerios empezaron a crecer en la voluntad de Dios? Hoy en día están destruidos. Hoy en día están estancados. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron, mi alma adora a Jesús, a cambiar las coordenadas. Yo recuerdo que alguien me dijo un día, Héctor, pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué tú no te vistes como antes? Así te vas a ganar la juventud. Te pones la gorrita para el lado, la cadena y empiezas a cantar reggaetón cristiano. Y el que no brinca no tiene a Cristo. Escuche bien, hermano. Cada vez que yo salgo de un culto, donde Dios liberta, donde Dios sana y donde Dios hace el milagro más lindo que es salvar, yo me tiro de rodillas. Le digo, Señor, cuídame de nunca cambiar las coordenadas. Porque el día que cambie las coordenadas, se va a estancar el crecimiento. Hoy en día hay millones, miles de concilios, de asociaciones que cambiaron las coordenadas. Hoy en día, mi alma adora a Jesús, han cambiado todos los reglamentos. Lo que antes decían que era malo, ahora dicen que es bueno. Lo que antes mi alma adora a Jesús, según decía que el Espíritu le decía que no se podía hacer, ahora se puede hacer. No, es que cambiaron las coordenadas. Y cuando uno cambia las coordenadas, uno pierde la esencia. No, hermano, yo no he tenido que ponerme ninguna cadena, no he tenido que ponerme gorra, no he tenido que cantar reggaetón. Mi alma adora a Jesús para que las vidas sean salvas, para que las vidas sean libres, para que las vidas sean sanadas. Ángel, pasa por aquí rápido. ¿Tú sabes qué? Lo que yo he hecho es no cambiar las coordenadas. Recuerdo que un día fui a Venezuela a predicar. Recuerdo que cuando llegué, recuerdo que lo que tenían era un party de reggaetón cristiano. Y yo recuerdo, mi alma adora a Jesús, que estaba todo el mundo brincando. Y yo decía, Señor, ¿qué yo voy a hacer aquí? Y yo recuerdo, pastor, que cuando me dieron la parte que yo abrí la Biblia, habían como 10,000 jóvenes. Ahí está Ángel. Comenzaron a irse los jóvenes de 100 en 100. Y el diablo me decía, cántate un reggaetón. Y el diablo me decía, hazte algo, se te están yendo. Yo recuerdo que mientras yo predicaba, mi alma adora a Jesús, yo veía mi alma adora a Jesús como la gente se iba. Fue una experiencia bien dura para mí. Porque no hay nada más duro que tú estar predicando y que la gente se vaya. Pero era Dios probándome y diciéndome, no cambien mis coordenadas. No cambien la palabra que te di. Escuche bien. Cuando yo conocí a Ángel,
Aunque me tiene una parte ahorita, pero quiero establecer esto porque es necesario que lo entendamos. Ángel se crió en las campañas de Gille Ávila. Ángel tiene un familiar que hoy en día es el presidente de la cadena del Milagro. O sea, Ángel, por su familiar que es presidente de la cadena del Milagro, estaba constantemente en esas campañas. Ángel se aparta del Señor, de momento regresa. Y cuando regresa joven. ¿Con cuántos años? Yo tenía 19 años. 19 años. Y para ese tiempo mi alma adora a Jesús. Un poquito más adelante fue que yo me convertí. Ángel se crió conmigo toda la vida. Se crió conmigo. Es como si fuera hermano de mi esposa. O sea que es mi cuñado. Para que usted vea que Dios siempre le entrega una cruz a alguien para cargarla. Entonces, hermano, ¿usted sabe qué? Que yo recuerdo que Ángel me llama. Porque Ángel quería hacer algo para el Señor. Y Ángel de momento comenzó a hacer cultos de reggaetón cristiano. Le dijo a su pastor: pastor, yo voy a hacer cultos de reggaetón cristiano. El pastor de él no estaba de acuerdo con esos cultos. Pero Ángel, como para ese tiempo tenía un negocio, ¿verdad? Y estaba generando mucho dinero, comenzó a hacer los paris. Y Ángel decía que tenía, él lo va a decir ahora, una lucha. Porque cuando comenzó a hacer los paris de reggaetón cristiano, Ángel decía que al final él no veía lo que veía en las campañas de Gille. Él veía que todo era una emoción. Él veía que todo era un espectáculo. Internamente le decía: Señor, pero yo quiero ver lo que veía en las campañas de Gille y no se está viendo. Yo recuerdo que un día se acerca donde mí y me dice: mira, Héctor, tengo un culto. Y yo le dije: bueno, seguro que sí, vamos a estar en ese culto. Y yo recuerdo que él hizo la promoción y en la promoción aparecían como 5 cantantes de reggaetón cristiano. Y un día yo voy a recortarme y cuando veo esa promoción ¿y qué rayos yo hago aquí? Y recuerdo que lo llamé y le dije: mira, Ángel, yo no puedo estar en ese culto. ¿Por qué? ¿Porque yo soy más santo que los demás? No. Es que lo que pasa es que yo tengo que cuidar mis coordenadas. La Biblia dice: mi alma adora a Jesús, que no podemos estar sentados en la mesa de Dios, en la mesa de los demonios. La Biblia dice que no hay ninguna concordia entre Cristo y Belial. Entonces yo recuerdo que le dije que no. Ángel se molestó un poco, pero recuerdo que pasaron varios meses y recuerdo que ahora él me llama y me dice: Héctor, tengo un culto en un residencial en Puerto Rico, que es uno de los residenciales más calientes en cuestión de ola criminal. ¿Qué fue lo que pasó, Ángel? Me parece que un 10 de octubre, hermano, y hablo con el hermano Héctor para que pudiera acompañarnos allí en aquel culto. Y entré por las coordenadas que él me había dado. Me dijo: no quiero esto, no quiero aquello. Y yo: no, yo tengo el deseo de trabajar, yo que quiero es trabajar para el Evangelio. Me dijo: no quiero participar de esto, no quiero esto otro, limítate a compartir solamente el culto, y así lo vamos a hacer. Hermano, y una vez comienza Héctor, ¿verdad?, a ministrar conforme el Señor le dirigía. Te adoramos. Entonces, el nombre de Jesús abrió un llamado, hermano, y pasaron alrededor de algunas 200 y pico de personas. Amén. Eso pues a mí no me sorprendió, por eso yo lo había visto. Amén. Gloria al Señor. Pero me llamó la atención tremendamente el ver, hermano, cómo el Espíritu de Dios comenzó a moverse. Y aún a la distancia comenzó la gente a caer endemoniada. A la distancia comenzó el Espíritu de Dios a moverse de manera poderosa. Y comenzó a alimentar, y comenzó a alimentarse. Entonces el Espíritu de Dios me ministra. Eso es lo que tú quieres ver. Pues hay unas coordenadas las cuales tienes que seguir. Eso es lo que tú quieres ver. Hay unas Manso Tarabacaltalea. Hermano, lo que Dios le estaba diciendo aquí no es Héctor, aquí no eres tú. Dios le estaba diciendo: aquí son mis coordenadas. Cuando las coordenadas que nosotros cumplimos son las que Dios. Yo recuerdo compartir con ministerios que cuando cogían el micrófono, la gente comenzaba a caer endemoniada. Hoy cuando cogen el micrófono,
lo que da ganas de llorar. Lo que hay es una frialdad en sus palabras, una frialdad en la administración. Iglesias que nunca se salva a nadie, iglesias que nunca se sana a nadie. Iglesias, mi alma adora a Jesús, que hemos llegado que aún los ujieres caen endemoniados. ¿Sabes por qué? Porque cambiaron las coordenadas. Y cuando tú cambias las coordenadas, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? Tú pierdes la estabilidad. Entonces hoy Dios viene a decirnos, viene porque me incluí. Para que esto funcione, tenemos que estar vigilantes a las coordenadas. Unas coordenadas que no me inventé yo, unas coordenadas que las estableció Dios. Mire, ahí está mi hermano Ángel. Escuche bien, yo le voy a decir algo. Hay unas personas muy importantes en mi vida, que son mi familia. Ahí está mi hermano, mi esposa y mis hijos. Esos son mi todo. Esos son los seres que más yo amo sobre la faz de la tierra. Pero escuche bien, ahí está Ángel. Que no se metan con mis coordenadas. Escuche bien, que no se metan con mis coordenadas. Ahí está Ángel. Ese es mi hermano. Ese es un hermano que yo tengo, que lo único que nos falta es la sangre. Un hombre que yo confío en él ciegamente porque me ha demostrado con frutos ser leal. Ahí está. Él sabe que se puede meter con todo menos con qué. Con las coordenadas. Porque yo le digo a mi esposa, si trastocamos las coordenadas, el matrimonio de nosotros se va al piso. Yo le digo a Ángel, si trastocamos las coordenadas, la emisora se va al piso, el ministerio se va al piso. Esto no va a funcionar. Entonces mañana mi esposa puede venir a decirme, me cansé de tu doctrina. Me cansé de esa santidad que tú predicas. Me cansé, mi alma adora a Jesús, de vestir de esta manera. Yo le voy a decir, tranquila, mi amor. Yo te voy a amar y siempre vas a ser mi esposo y te voy a tratar como vaso frágil. Pero el altar no me lo puedes tocar. Porque nadie puede trastocar mis coordenadas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque lo más deprimente es que el arca se hunda. Lo más deprimente es que el arca se hunda. Y por eso es que nosotros como organización, y cuando digo nosotros es porque somos una familia, con diferentes nombres pero una familia. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que tenemos que cuidar las coordenadas. En un momento Pablo dijo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? Comenzaron en las coordenadas y terminaron en la carne. Busque los concilios, busque los ministerios. La mayoría de ellos, mi alma adora que hoy en día no tienen presencia de Dios porque comprometieron las coordenadas. La Biblia habla de un hombre llamado Saúl. ¿A quién llamó a Saúl? Lo llamó Dios. Pero le dieron unas coordenadas. Le dijeron, tienes que matar todo. Y sin embargo Saúl, mi alma adora a Jesús, terminó dejando vivo lo que él pensaba que tenía que dejar vivo. ¿Sabe lo que pasó? Que por trastocar esas condenadas, lo desecharon. ¿Sabe cuánta gente es desechada en los altares? ¿Sabe cuántos concilios ya están desechados? ¿Sabe cuántos ministerios están desechados? Y todavía siguen en el reinado. Porque Saúl lo desecharon, pero todavía seguía siendo rey. Por trastocar las coordenadas. Un ministerio que pudo durar para siempre. Un ministerio que Dios fue el que lo llamó. Aunque fue el pueblo que lo quería, pero Dios fue el que lo puso. Y fracasó por las coordenadas. No solamente Saúl. La Biblia habla de un joven profeta. ¿Sabe qué? Que le dijeron, ve donde el rey. Tienes una palabra para él. Pero le dieron unas coordenadas. Le dijeron, cuando regrese te vas a ir por otro camino. No vas a comer ni vas a beber en ningún lado. ¿Sabe qué apareció? El profeta viejo. Ese profeta mañoso que sabe cómo jugar con la emoción del pueblo. Ese profeta mañoso que se va haciendo conferencias para líderes a $50 la entrada. Ese profeta mañoso, mi alma adora a Jesús, que le dedica 1 hora a la ofrenda y 20 a la palabra. ¿Tú sabes cuántos profetas mañosos se me han aparecido a mí?
Recuerdo que un día se me apareció un profeta mañoso y me dijo, pero una pregunta, pastor. Y yo le dije, evangelista, yo sí, dígame, siervo. Sí, porque era supuestamente apóstol y a esos apóstoles así yo le digo siervo para que la carne se le engrinche. Dígame, siervo del Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Me dijo, óyeme, si tú trabajaras en Coca-Cola, escuche bien, y tú te conviertes a Cristo, ¿tienes que dejar de trabajar en Coca-Cola? Y yo, no. Si tú te conviertes a Cristo y trabajas en Walmart, es una cadena en Estados Unidos, ¿tienes que darle trabajar en Walmart? No. Y me digo, ¿y por qué tú te convertiste y dejaste de trabajar cantando para el mundo? ¿Y qué clase de diablo? Yo le dije, fíjese, pastor, lo que usted me está diciendo se escucha muy lindo. Y quizá mi alma adora a Jesús, cualquier otra persona lo ejecutaría por lo lindo que usted le explicó. Pero la Biblia dice que no hay ninguna concordia entre Cristo y Belial. Y la palabra concordia significa una nota musical. Yo le dije, no, una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. En pocas palabras le dije, esa coordenada que usted me quiere decir es una coordenada, mi alma adora a Jesús, que está llena de inmundicia. Recuerdo que un día, aquí puede ser mi alma adora a Jesús también, que tenga que beber agua. Recuerdo que un día, pastor, recuerde que todo el mundo habla de mí, que yo dejé, pero mi esposa también dejó. Mi esposa era la que tenía la tarjeta, ella compraba lo que le diera la gana. Y cuando yo me convertí, acuérdese que ella venía de esa vida, mi alma adora a Jesús, de lujos, de esa vida de que ella se vestía provocativa, se vestía, mi alma adora a Jesús, para alimentar su ego, de que se veía bien. Y yo recuerdo que cuando nos convertimos, yo dije, qué clase de revolú, cuando empecé a leer las coordenadas, que la mujer tenía que vestir decorosamente, que primero hay que limpiar el vaso por dentro para que también sea limpio por fuera. Una coordenada que de 10 concilios 9 la han cambiado. Ahora supuestamente lo que Dios mira el corazón. Y te vienen con la excusa barata, con esa coordenada mapullada, que dicen que cuando Samuel llegó a donde están los hermanos de David, mi alma adora a Jesús, que escogió a los que no era, porque Dios dijo que solamente el hombre mira lo que está por fuera, pero Dios mira lo que es el corazón. Sí, hermano, es verdad. Pero antes de que los hermanos de David llegaran a aquel lugar, ¿sabes qué? Que Samuel le dijo que tenían que santificarse. O sea, los que estaban en aquel lugar tenían una santificación en vestimenta. Y por eso fue, mi alma adora a Jesús, que Samuel se equivocó. ¿Seguro? Porque ahora mismo, si yo levanto a la mayoría de las damas aquí, que visten como dice la Biblia, pues me puedo equivocar. Porque todas están santificadas. Y a lo mejor yo cojo a la más alta, a lo mejor cojo a la más fuerte. Sí, pero había una santificación primero. Y yo recuerdo que cuando me senté con un pastor de Tesa, estaba mi esposa ahí, yo estaba peleando con ella para que se metieran las coordenadas. Y yo recuerdo que el pastor viene y dice, fíjese, pastor, yo quiero darle un consejo. Y yo, dígame, pastor. Sí, un consejo, porque yo veo que su esposa, mi alma adora a Jesús, está peleando con lo de la vestimenta. Y yo quiero decirle algo, yo llevo 30 años pastoreando. Qué bueno, pastor. Y tú sabes que Dios no se mete en la vestimenta. Y yo dije, espérate, pero ¿cómo que Dios no se mete en la vestimenta? Si desde el principio, cuando se supusieron delantales, Él hizo túnica. Si no se metiera en la vestimenta, lo hubiera dejado con delantales. Y yo le dije, pero pastor, y el hombre siguió hablando. Y yo en mi mente, Señor, mira este diablo, que se calle. Pero yo le dije, pastor, vamos a hacer una cosa. Usted dice que Dios no se mete en la vestimenta. Me dijo, no. Ok. Yo prediqué por la mañana en su iglesia. Me toca predicar a las 6 de la tarde. Vamos a hacer una cosa. Si Dios no se mete en la vestimenta, no se mete para ningún lado. Yo a las 6 de la tarde voy con un traje de mi esposa a predicar en la iglesia.
Y él me dijo, no, pero varón. Pero ¿cómo usted va a predicar con un traje? No, con un traje y con tacos. No, pero es que no se puede. ¿Pero por qué eso no se puede? No, porque usted se estaría vistiendo como mujer. Ah, pues entonces hay una vestimenta de mujer y hay una vestimenta de hombre. Si Dios no se mete en la vestimenta de la mujer, tampoco se le mete en la vestimenta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque constantemente, pastor, escuche bien, estamos en la recta final. Nos van a querer cambiar las coordenadas. Mira, hermano, ¿usted sabe qué? Usted tiene que entender que si algo Satanás quiere que usted cambie son las coordenadas, porque él sabe que cuando las coordenadas son trastocadas, el arca se va a hundir. Las últimas coordenadas fueron las de los sacerdotes de Malaquías. Esa es la más que me preocupa, porque esas coordenadas que trastocaron los sacerdotes de Malaquías trajo un silencio de 400 años. Y cuando yo comencé a escudriñar la Biblia, dije, Señor, ¿usted se imagina lo que son 400 años de silencio? Si nosotros pasamos una prueba y está Dios 2 semanas sin hablar y nos volvemos locos en el medio de la prueba, buscando que Dios nos hable aún a través de la cotorra. Háblame, cotorra, dime algo. Loco que Dios nos diga, estoy contigo en la prueba. ¿Usted se imagina, pastor, 400 años de silencio? Yo no quería estar en esa generación. ¿Pero por qué? Porque aquellos sacerdotes trastocaron las coordenadas. Dios le había dicho, escuche bien, Dios le había dicho que todos los animales que trajeran a su casa tenían que ser animales que no estuvieran enfermos. Había un problema, que esos sacerdotes, estipulados por la Biblia, tenían un garfio. Y cuando traían el animal, el sacerdote pasaba un garfio por el animal. Y toda la carne que el sacerdote trajera de ese garfio era de ellos. Es el tipo de la ofrenda y el diezmo de ahora. Escuche bien, ponga atento a lo que le voy a decir. Estos sacerdotes dijeron, espérate un momento, si nosotros nos ponemos muy exigentes, la producción de animales va a escasear. Porque es difícil. Estas no son las coordenadas. Y dice la Biblia que se quitó mi alma adora que fue aquel casco de bronce y fue a pelear con Goliat. Escuche bien, David no le ganó a Goliat porque tenía mucha maña. David no le ganó a Goliat porque tenía mi alma adora que Jesús mucha experiencia. David le ganó a Goliat porque peleó contra Goliat con las coordenadas dadas por Dios. Así que, iglesia, para que esto funcione, tenemos que cuidar las coordenadas de Dios. Nuestro hermano Ángel.